Esta es la parte del comando de control. Acá se encuentra el circuito para el láser. Fíjense que el láser está acá arriba. Circuito para el láser. Esta parte donde hicimos la conexión de cable es muy difícil de entender así, por eso hacemos el gráfico para interpretar las conexiones. Acá uno no se da cuenta. Y acá a la izquierda tenemos preparado el circuito para hacer impresión en 3D. Tenemos 3 circuitos para impresión 3D, para hacer tallado y láser junto con el circuito, pero los cables es conveniente indicar con gráficos . La configuración del comando 23 es igual a 3. Ahí va a una velocidad de 300 milímetros por minuto con el comando 25. Ahí cuando busca por segunda vez va con el comando 24 a 50. Y ahora se va hacia la izquierda, el eje X, y hacia atrás en busca del fin de carrera del eje Y. Acá se está yendo con el comando 25 a 300 milímetros por minuto. Cuando toca el fin de carrera, vuelve a 50 milímetros por minuto con el comando 24 y después a lo último se aleja 5 milímetros con el comando 27. Ahí está haciendo el eje Y por último y terminó de hacer el homing. Fíjense a dónde queda el homing. Cableado del homing para 3 fines de carrera y el cableado también para el punto 0. Usamos el GRBL 1.1, acá están los finales de carrera para el homing y la conexión para el punto 0. Este círculo verde que está acá indica la conexión para el punto 0. Fíjense que ahí está la conexión SCL que va hacia la pinza, que está en azul, y la otra conexión es GND o tierra que va hacia la placa metálica. Y acá tenemos los 3 fines de carreras para el eje Y, para el eje X y para el eje Z. Observen ustedes que dice normalmente cerrado, normalmente abierto y el común. El normalmente cerrado con el común es cuando se conecta en normalmente cerrado el circuito. Y si conecto NO con C es normalmente abierto. Las conexiones son de I- a normalmente cerrado. Después va de GND al común. Así conectamos el eje Y. El eje X hacemos de X- vamos a NC, normalmente cerrado, y después el GND va al común. Luego ya tenemos el eje X, vamos al eje Z. El eje Z es SPN en, que significa habilitar usillo, va a el normalmente cerrado y el otro GND va al común. Ahora vamos a hacer el cableado para 6 fines de carrera y 2 fines de carrera por cada eje. Fíjense cómo se hace la conexión.
El GDBL también el 1.1. Hay dos por cada eje. Dos para el Y, dos para el X y dos para el Z. Observen, de I menos va hacia el normalmente cerrado. Después en ese interruptor se hace un puente entre el común y el normalmente cerrado. Luego, el común del segundo va a tierra. De la misma manera se hace para el eje X. En este caso sale del eje X, va al normalmente cerrado, después del común al normalmente cerrado un puente y del común otra vez a tierra. El último, el eje Z, va del spline de enable, va al normalmente cerrado y se hace un puente entre común y normalmente cerrado y después va al común a tierra otra vez. La interpretación de los comandos para el homing. Esto es muy importante. Observen ustedes, volvemos a repetir que el GDBL es 1.1 y la configuración de los comandos para los fines de carrera y el homing. Comenzamos. Tenemos los comandos desde el 5 al 27. El 5 se coloca 1, son los pernos de límite invertidos. ¿Ese qué significa? Que si nosotros tenemos el fin de carrera normalmente cerrado, tenemos que poner 1. Y si tenemos normalmente abierto, tenemos que poner 0. Ahí actúa un circuito interno del Arduino, una resistencia. Y ahí estamos con el 21. Límites duros significa que son los límites de carrera reales, habilitar los fines de carrera. El 22 habilita el ciclo de referencia, que es la traducción del homing, habilita el homing para funcionar. El 3 es un dirigimiento de referencia invertido. Esta es una máscara que tiene muchas posiciones. Son 8 posiciones que vamos a explicar más adelante. Eso vamos a explicar más adelante, las 8 posiciones, que es el comando 23. Luego tenemos el 24, que es una alimentación de referencia de 50 milímetros por minuto. Es para posicionarse después que toca el límite de carrera. Porque primeramente él actúa con el comando 25, que busca la referencia y va con una velocidad de 300 milímetros por minuto, la velocidad hacia el límite. Luego el número 26 no tocamos, 250 es un rebote de referencia, es para anular el ruido eléctrico para que no confunda un 0 y un 1 lógico y cometa errores. Eso se deja como está. Y el número 27, después que tocó el fin de carrera, él se separa 5 milímetros, la distancia que se aleja después de tocar el límite, para que no haya errores accidentales por tocar el límite muy cerca. Ahora, la explicación de la máscara del comando 23. Fíjense, ahí tenemos comando 23, repetimos que es GDBL 1.1 y tenemos 8 posiciones. Ahí tenemos las 8 posiciones. Fíjense, ahí dice Z más, Z más, Z más y el último también. En cambio, los que están... Ahora tenemos el 23, cuando está en 0 busca el fin de carrera adelante y a la derecha. Y el homing queda en ese lugar donde indicamos. En el segundo, cuando ponemos 23, 1, busca el final de carrera hacia adelante y a la izquierda, y el homing queda en ese lugar. Luego tenemos cuando es 2, busca el fin de carrera a la derecha y hacia atrás el otro fin de carrera y el homing queda allí. Ahí comienza a trabajar la máquina. Nosotros tenemos esta configuración 3. Eso significa que va a buscar Z más y el fin de carrera de la izquierda busca y el de atrás. Y el homing queda allí. Después tenemos los de abajo, que son todos Z, Z menos, observen Z menos. El 23, 4, busca el hacia adelante y hacia la derecha y el homing está allí. El número 5 busca hacia adelante el fin de carrera y hacia la izquierda y el homing está allí. Después tenemos el número 6, va hacia la derecha, hacia atrás y el homing se encuentra allí. Y el último, el número 7, es
hacia la izquierda y atrás busca y el homing se encuentra allí. Observamos además, observen en esta parte estos dos fines de carreras que son iguales la posición de los fines de carrera, pero se separan de a 4. Fíjense que si yo sumo 0 más 4 y después acá, por ejemplo, sumo 1 más 4 me da 5. Cambia la posición de Z más a Z menos. Y ahí si sumo 2 más 4 da 6. Me cambia solo el Z de más a menos. Y en el último, de 3 más 4 es 7. Y me cambia del Z más al Z menos. Cargando los comandos con el Universal G-Code Sender. Vamos a cargar ahora los comandos. Recordamos, la configuración de los comandos son estos, desde el 5 al 27, eso tenemos que usar. Entonces empezamos a cargar todos los comandos, abrimos, fíjense ahí está el GRL 1.1 y tenemos que colocar 2 veces el signo de dólar o de pesos para que me aparezcan los comandos. Fíjense que ahora los comandos que yo voy a querer modificar son del 5 al 27. Ahí tenemos, desde el 5 hasta el 27. Y hacemos lo que teníamos en la placa anterior. Escribimos todo, ingresando un signo más, ahí hacemos el signo más, 5 igual a 1. Hay que ir mirando la placa anterior. Igual a 1, enter. Y así vamos cargando uno a uno todos hasta el 27. Ahora vamos con el 21. Ponemos 1, enter, seguimos. Vamos con el 22, igual 1, enter. Vamos ahora con el 23, que esta es la máscara que nosotros tenemos, número 3, es la posición 3. El fin de carrera está hacia la izquierda y hacia atrás. Y Z es más. Ahora vamos al 24, que es 50. Vamos al 25, que es 300 milímetros por minuto sería ese. Luego vamos, siempre que escribimos, tenemos que hacer enter. El 26 es 250, este es para el rebote. Y el último es el 27, que es 5, que es lo que se aleja al final después de tocar el fin de carrera. Ahora que tenemos todo esto para actualizar o refrescar, como se dice, tenemos que poner signo más y más nuevamente y hacer enter y ya queda cargado nuestra placa del Arduino. Ponemos signo más y más, ya está, enter, y ahí ya quedó cargado nuevamente con nuestros valores. Ya tenemos homing, habilitado los fines de carrera y tenemos todos los datos listos. Ahí tenemos todos los datos cargados y listos para trabajar. Ahora realizamos el homing con el Universal G-Code Sender. Abrimos el Universal. Ven que ahora ya aparece una alarma. Ahí me hice una alarma. Yo puedo solucionar esa alarma con X más o directamente haciendo un homing. Nosotros vamos a hacer, para que ustedes vean el homing directamente. La configuración del comando 23 es igual a 3. Ahí va a una velocidad de 300 milímetros por minuto con el comando 25. Ahí cuando busca por segunda vez va con el comando 24 a 50. Y ahora se va hacia la izquierda, el eje X, y hacia atrás en busca del fin de carrera del eje Y. Acá se está yendo con el comando 25 a 300 milímetros por minuto. Cuando toca el fin de carrera, vuelve a 50 milímetros por minuto con el comando 24 y después a lo último se aleja 5 milímetros con el comando 27
Ahí está haciendo el eje Y por último. Y terminó de hacer el homing. Fíjense dónde queda el homing. La conexión para el punto cero. Este círculo verde que está acá indica la conexión para el punto cero. Fíjense que ahí está la conexión SCL que va hacia la pinza, que está en azul, y la otra conexión es GND o tierra que va hacia la placa metálica. Abrimos el Universal G-Code Sender y ahí tenemos un bloqueo de alarma. Vamos a la máquina de control y desbloqueamos con X+. No es necesario, pero hacemos directamente ahora un homing. Lo que queremos es ver cómo vamos a hacer el punto cero. Cuando termina de hacer el homing, me pone OK, que terminó el homing. Entonces nosotros ahí vamos a resetear los tres ejes Z, Y y X. La distancia de la fresa está más o menos a 50 milímetros. Más o menos 50 milímetros. Le vamos a colocar 70 milímetros de distancia en el comando cuando colocamos Z menos 70. Y vamos a escribir el comando G38.2 Z menos 70 F50. Ahí se va acercando a la placa a una velocidad de 50 milímetros por minuto. Cuando toca la placa se detiene y queda la placa apretada con la fresa. Entonces tenemos que subir 1 milímetro Z para poder quitar la placa. Ahí está llegando a la placa, se escucha el ruido de la máquina y ahí se detiene. Si yo quiero sacar, él está como apretando allí. Cuando toca la placa aparece esta leyenda Prove. Bajó 51 milímetros en el eje Z. Entonces lo que tenemos que hacer es subir 1 milímetro. 1 milímetro tenemos que subir Z para poder sacar fácilmente la placa. Ahí subió 1 milímetro. Sacamos la placa y la placa tenía 26.5 milímetros. Como subimos 1 milímetro tenemos que sumar ese 1 milímetro, entonces 26.5 más 1, 27.5 milímetros. Entonces en el comando G92 colocamos Z 27,5. Luego colocamos Enter y después vamos al control de la máquina y vamos a resetear los tres ejes X, Y y Z y luego vamos a donde dice retornar a cero y cuando ponemos retornar a cero y va retornando a cero y ahí llegó, fíjense, llegó justito a la mesa de trabajo, está justito en la mesa de trabajo para empezar a trabajar.